Por suerte en Cañada Rosquín, en este año y 3 meses que tenemos de gestión, no hemos recibido más que hermosas visitas, donde cuentan la historia, donde se sienten parte de este país que queremos tanto y que necesitamos de ustedes para que esto siga vivo, y qué mejor que tenerlos vivos acá, con sus vivencias, con su paso por algo que fue muy duro para la Argentina, pero que es muy emocionante porque los que éramos chicos y los vivimos desde otro lugar, que no éramos tan chicos, porque yo tenía 12 años en ese momento y más de uno habrá tenido 18. Mucha diferencia no había. Y hoy como mamá, la verdad que es muy movilizante porque uno piensa, y viendo la foto de tu mamá y tu papá, tan amigo de mis padres, que hubiera sido como mamá despedir a un hijo en ese momento. Y cómo haber sido de mamá, o bien recibirlo, o bien recordarlo en la Patagonia, ¿no? Así que muy emocionante para nosotros, un agradecimiento enorme que nos visiten, es un orgullo para la localidad. Agradecerle a Tano que desde el primer día que asumimos vino a contarnos esta historia de realidad cruda, pero también viéndolos a todos unidos y acompañándose, nos hace creer que siempre va a haber una Argentina mejor. Y queremos eso para nuestro país. Así que muchas gracias, Tano, por el acto. ¡Viva la patria! Así que siéntanse en su casa, en esta Cañada Rosquín del centro este de Santafesino, a muchos kilómetros de donde ustedes estuvieron. Y bueno, qué decirles, esta gestión siempre me da hermosas sorpresas, de cosas impensadas, de cosas que no íbamos a poder lograr o quizás no las teníamos en cartera. Pero somos una comisión donde priorizamos el acercarnos, el charlar, el juntarnos. Y celebro enormemente que hoy esté con nosotros un bastión hermoso de la localidad y que pueda juntarse con ustedes y volver a encontrarse. Así que gracias, Tano, por acompañarlo, y a todos ustedes, de venirse tan lejos, de hacer tantos kilómetros, de sabemos lo que implica para ustedes esta fecha y para todos los argentinos. Así que bueno, bienvenidos, disfruten de nuestra localidad, que le ponemos alma, corazón y vida para que Cañada Rosquín sea un faro de luz. Así que, bueno, me dijeron anoche, no tenés que llorar. Ya, a ver, me estoy portando bien. Me estoy portando bien. Sí, te estás portando bien. ¿Viste? Él era el que me dijo. Yo sabía. Llorar todo hoy porque mañana no vas a llorar. Así que bueno, disfruten de nuestra localidad. Tener los héroes vivos acá es un montón también. Así que un agradecimiento enorme a ayudarnos a que esto sea posible. Quiero agradecer a las 2 sub-30. Mentira. No, bueno, mentira. Yo sí, también soy de la gloriosa 62. Ella también es de la gloriosa 62. Vivi, que está en la parte de desarrollo humano, y Alicia, que es la secretaria de Cultura, hicieron posible también todo esto. Así que les quiero agradecer enormemente porque se han puesto la camiseta para poder lograrlo. Y acá estamos, y acá vamos a pasar una hermosa vigilia con mucha gente que nos va a acompañar, y sobre todo nosotros recibimos el acompañamiento de ustedes. Sepan que para ustedes, cuando uno dice héroes de Malvinas, no es una palabra vacía. Realmente consideramos que han sido los héroes de Malvinas.
Así que gracias. Bueno, solo decirle gracias. Bueno, nosotros venimos desde Córdoba, la verdad que estamos muy agradecidos de la invitación de Luisito. Luisito, digamos, un personaje que la verdad que nos llena de orgullo tenerlo como amigos, como compañeros de lucha, porque nosotros, digamos, hemos sido los soldados que fuimos ocultados de alguna manera por el Estado, y bueno, y tuvimos la suerte de, después de muchos años de silencio, porque fuimos obligados al silencio, a empezar a hablar, a empezar a transitar esa parte dura que fue en un principio tener un estrés postraumático a partir del conflicto, que no fue nunca tratado, y por otro lado el ocultamiento al que fuimos sometidos, que es peor aún, que nos ha causado dolores irreparables, ¿no? Porque ya somos grandes, ya, pero bueno, tuvimos la suerte de unirnos y sacar toda esa fuerza que tenemos los veteranos de guerra, que es una fuerza que la verdad que moviliza. Y bueno, y nosotros somos una asociación civil de Córdoba, que después de muchos años de lucha, nosotros hemos estado en el acampe de todas Plaza de Mayo, que estuvo 10 años ahí en Buenos Aires, en el reclamo. Después hemos participado de numerosas marchas, hablar con políticos, todo, pero bueno, en un día, en esto de transitar la lucha, decidimos escribir un libro, un libro de la vivencia de 30 compañeros de Córdoba, y hablar un poco de la realidad nuestra, de nuestra historia. Bueno, y este libro, digamos, no sabemos cómo nació, pero como no somos escritores, pero sí somos historias vivientes, queremos dejar plasmado en la sociedad, digamos, todas estas historias que son riquísimas, que son muy fuertes, que son muy duras, pero que tienen que quedar en la memoria colectiva del pueblo, porque no se tiene que perder. Nosotros no queremos que dentro de 50 años un historiador, no porque hemos encontrado los historiadores, ¿no? Pero no queremos que un historiador dentro de 50 años cuente lo que nosotros contamos hoy. Entonces, bueno, escribimos este libro y bueno, se lo queremos sacar acá a la comuna de Cañada Fajín con mucho afecto. Muchísimas gracias. Así es, esa es la historia viva, y que hoy podamos tenerlos acá. Cuando uno hace los actos siempre recuerda a los que ya no están, ¿no? Pero hoy podemos recordar y celebrar con ustedes el que hoy estén aquí, y también recordar a los que hoy no pueden estar aquí, que fueron sus compañeros. Entonces, tanto marzo como abril son fechas duras para la Argentina. Y siempre hay que trabajar en la verdad, que salga a la luz la verdad, y eso nos va a hacer a todos los argentinos libres de pensamiento y libres de sumarnos a lo que cada uno de ustedes siente, que no es fácil ponerse en sus zapatos, pero sí podemos sentirlo. Entonces, yo estoy sumamente feliz porque Luis, además de ser su compañero, era hijo de un muy amigo de mi papá, su mamá también, y ayer al ver una foto de ellos dos, que los conocía de mi infancia, despidiendo a Luis, fue muy fuerte. Así que también va para la madre y los padres de ustedes, que los entregaron a la patria para hacer una patria grande. Así que gracias también a ellos y a sus familias que acompañan y apuntalan en esta lucha, en este encuentro, en este poder contar, en dejar plasmado acá la historia verdadera de lo que ustedes vivieron. Así que enormemente agradecida. Espero que sea una fiesta de reencuentro, una fiesta de contarse, de encontrarse, porque ayer veíamos a medida que llegaban el encuentro con Luis y con todos los compañeros que se iban acercando,
muy motivador para seguir creciendo y para seguir buscando siempre la verdad en los argentinos. Perfil bajo, por eso. Porque lo que ha... El trabajador y de perfil bajo. Lo que ha parido, porque es la manera de ser, lo que ha parido este encuentro junto con Luis y junto con Vivi, la verdad que yo presumo de mi equipo, presumo de la gente que me acompaña, porque cada uno de ellos vale oro y pone granito de arena para que todo salga mejor, así como lo han hecho ustedes. Así que bueno, yo sigo, larga, sí, soy larga. No, pero está buena la predisposición de ellos porque, o sea, desde una localidad que no vivió prácticamente la guerra, porque la guerra se vivió del río Colorado para abajo, y nosotros que tuvimos la suerte, ponele, o la impronta de hacer vigilias en Patagonia, y ustedes, armar una vigilia no es tan fácil, porque no tenés conocimiento, y realmente la predisposición, y bueno, y más que nos está ofreciendo que seamos un puntal para futuros encuentros, esta localidad es muy loable para los que vivimos o ustedes que viven en el centro del país. Pues siempre queda más cerca o muy costoso también, porque como íbamos a Río Grande a hacer la vigilia, y ya yo estoy a mitad camino, pero ustedes, vos Flaco ni hablar, Flaco fue toda la vigilia a Río Grande. 9.300 kilómetros la vuelta. O sea que una comuna, no me acostumbro a decir, ya va a ser municipio, que te abra las puertas y que nos dé la posibilidad de armar un encuentro así, y nacional. Así que agradecido también, bueno, te voy a agradecer si son mis hermanos, ya está. Claro. Los hermanos, Soy Álvaro Rivero, soy secretario de la agrupación del 8 y le queremos dar las gracias por invitarnos. Anoche tuvimos la legislatura de Córdoba, que nos hicieron también, pudimos presentar ese libro, y siempre digo que esas cosas nos ayudan. Yo le decía a los diputados de Córdoba, a los legisladores de Córdoba, que por ahí no saben, pero murieron 649 en la guerra. Y creo que han muerto la misma cantidad, se han pegado un tiro después de la posguerra. Y hubiera sido, no sé, lindo, pero que lo hubieran matado los ingleses y no el Estado argentino, porque esos chicos se mataron porque el Estado argentino lo abandonó. Y estos actos como el de acá que estamos viviendo, que nos han invitado, nos hacen poner mucho más fuerza, nos hacen sentir algo, nos hacen sentir que no somos nada, porque siempre nos han dicho que no somos nada. Y estos actos nos hacen nos pone alegre y nos hace seguir luchando en esta vida. Si no, ya capaz que también hubiéramos corrido el riesgo de pegarnos un tiro. Estos actos, y agradecerle a Luis también que nos invitó, nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, porque esto nos da energía, nos da vida, que nos hagan estos homenajes. Muchísimas gracias. A ustedes, Muchísimas gracias. Esto, y uno a veces cuando llegan las fiestas o los eventos patrios queda solo en un discurso que más de una vez no es sentido, sino que son solo palabras, y es un momento de cumplir con algo que nos representa en el país. Pero este acto es diferente, porque este acto, más que palabras, van a ser ustedes los protagonistas. Así que les agradezco por eso, prometo que no voy a llorar. pero estamos a punto. Pero estamos a punto, sí señor, porque yo ayer le comentaba a él que yo tenía 12 años, terminaba 7º grado, yo iba a una escuela de monjas, y ese día, el 2 de abril, ni bien entramos al salón, lo primero que hicimos fue pintar las Islas Malvinas.
y banderas argentinas y estar muy eufóricos porque las Malvinas eran nuestras. Y llegué a mi casa, que Luis lo conocía, mi papá, una persona muy pensante, y estaba sentado en un sillón hamaca, que todavía conservo, con una cara muy triste, y yo como muy eufórica. Papá, viste que ahora las Malvinas van a ser argentinas. Y él supo explicarnos, a nosotras dos, yo tengo una hermana mayor, lo que iba a implicar esto para el futuro de la Argentina. Este dolor, este olvido y esos gobiernos que sin pensar arremeten, ¿sí? Entonces, ojalá Dios nos ilumine en este país para tener gobernantes que antes de querer quedar empoderados ellos en la historia, a pesar de lo que implicaba, piensen en quienes van a estar al pie, al frente y que van a defender nuestra bandera. Así que un deseo muy grande es que podamos construir esa Argentina de verdad, sin olvido y con amor. Así que, bueno, no hablo más yo. No hablo más porque es un momento lindo. ¡Queremos ver llanto! Lo voy a leer. ¡Queremos ver llanto! Cercana. Por más que el tiempo haya transcurrido, todavía hay heridas sin cerrar que se convirtieron en huella de nuestra identidad nacional. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a nuestra institución, a una agrupación denominada TOAS, que significa Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Dicha agrupación nuclea a los ex conscriptos y realiza diversas actividades para visibilizarlos. Concretamente, plantea reconocer moral, histórica, social y provisionalmente a quienes participaron en el conflicto bélico. Desde nuestro lugar les queremos agradecer su heroísmo, su coraje y su compromiso con nuestra patria y nuestra historia. Queremos que sepan que no están solos, estamos aquí para apoyarlos y acompañarlos en su camino. Su lucha es nuestra lucha. Estamos aquí para recordar y honrar su legado. Bienvenidos nuevamente. Con fuerza y con respeto, los vemos, los valoramos y los abrazamos con el corazón. Gracias por su entrega, por su compromiso y por enseñarnos que la patria también se defiende desde el silencio y el esfuerzo diario. Nuestra comunidad educativa los recibe con orgullo y con todo el afecto. En 1982, todos los hogares de los argentinos fueron invadidos por una impactante noticia. Una guerra había comenzado. Muchísimos jóvenes se enfrentaban a un enorme desafío: defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Tarea para nada fácil, porque el enemigo era un poderoso y preparado ejército británico. A su vez, la falta de previsión, la poca planificación, el no pensar en las consecuencias y el desinterés del gobierno del pueblo por las vidas argentinas que enviaban a Malvinas agravaron lo que sucedió. A estos hechos se le sumó que las condiciones geográficas y climáticas resultaron muy extremas para la mayoría de los compatriotas, que venían de distintas provincias argentinas. En las islas son frecuentes los fuertes vientos helados con lluvia o granizo, y las temperaturas muy bajas. El suelo tiene barro y es rocoso. Este ambiente hostil debilitó más nuestro ejército. En esta guerra muchos soldados perdieron su vida, otros regresaron, pero jamás van a poder olvidar lo que vivieron. A todos ellos la sociedad entera debe honrarlos como lo que son, héroes de la patria. Los estudiantes de quinto grado homenajearán a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Grandes héroes de la patria, los soldados de Malvinas. Cuánta historia, cuántas vidas, tras su manto de neblina.
custodiando sus colores. A lo largo y a lo ancho de nuestra querida tierra, lloramos a los hermanos caídos en esa guerra. Con emoción exclamamos, veterano en Malvinas, sos corazón de patriota latiendo en nuestra Argentina. Ilusiones apagadas, sueños que se durmieron, fue la esperanza de muchos que en esa isla murieron. A ustedes que tanto dieron, que también tanto dejaron, a todos los que volvieron y a aquellos que se quedaron. Solo podemos decirle un gracias muy especial porque son para nosotros un orgullo nacional. Yo soy Luis Anelo, hermano de Juancho. Hace muchos años me fui, vivo en la Patagonia, tengo amigos. Y bueno, decidimos este año encontrarnos acá, ya que el municipio, la comuna de Cañar Roquín nos hace un homenaje a todos los veteranos, pero también tenemos otro, venidmelo. Lelo Córdoba también, él perteneció a la Fuerza Aérea. Él trabajó con los aviones Canberra, que fueron 10 aviones nada más, tuvieron incursiones, 6 los abatieron, quedaron 4. Él estuvo toda la guerra entre Leu cargando los aviones. Yo estuve en el Hospital Naval Ushuaia cumpliendo la función de enfermero camillero. Mi función era, por ejemplo, tuvimos la atención de todos los sobrevivientes cuando hundieron el crucero Belgrano, fue la atención de todos los heridos y los quemados que venían, y después de la guerra atendíamos todo lo que era la parte sanitaria de los heridos y bueno, los muertos que venían en los barcos militares. Bueno, decidimos empezar a contar un poco nuestra historia, que nunca lo habíamos contado, y hoy empezamos. Así mi amigo también, ya hace 5 años, él hace 1 o menos que descubrimos su historia, uno se calla y mis amigos allá, Martín, Luigo, ellos estuvieron en Ushuaia conmigo. Nosotros tuvimos una situación que cuando nos dieron la baja, nos dieron la libreta y nos dijeron a las 10 de la mañana sale el avión, hágate esto, olvídate lo que hiciste y lo que viste, porque sabemos a dónde viviste y tenemos que ir a buscar. Y bueno, y uno se cayó. Así que una alegría ver todo lo que te parece, hermano. 43 años, perdón. Gracias por venir. Chicos, La historia muestra, hubo intenciones de hacerlo. La principal fue el 16 de mayo del 82 con un desembarco de un submarino donde el destructor Bouchard detectó con su radar, cañoneó hacia ese lugar, disparó con sus cañones de 127 milímetros y logró repeler ese desembarco, no reconocido por los ingleses. Y la última, si quieren buscarla, es la Operación Mikado, que fue 2 días después, donde un helicóptero proveniente del portaaviones Invencible ha aterrizado desde el lado de Chile y ha entrado a la parte de Tierra del Fuego. En la base, bueno, yo acá traje algunos aviones y algo para que vean, después recorramos si quieren preguntar. En la base de Río Grande estaban desplegados los aviones Superintendent, que eran los aviones más modernos que contaba la Armada, que estaban un poco, por decirles, a la altura del conflicto. Y estos aviones tenían los misiles Exocet, creo que eso lo escucharon, con el que se produjo daños a los barcos de la flota inglesa. Al descubrir ellos
los misiles estaban funcionando porque se compraron los aviones con los misiles a Francia justo antes del conflicto. Al enterarse de que estaban funcionando justamente porque Francia, al ser aliado de la OTAN, de Inglaterra, se va, los técnicos que estaban acá preparando los aviones y los misiles para que operen con los aviones se fueron. Entonces los ingleses creyeron que esos aviones con los misiles no iban a operar y se equivocaron. Los técnicos argentinos lograron, mediante unas valijas especiales para simular que el misil esté enganchado al avión, mediante código y programación, lograron hacer que el misil con el avión encuentre en comunicación y pueda ser usado en combate. Después del hundimiento del Belgrano, que fue el 2 de mayo, aviones Neptune, que son de la Marina, que son de exploración, mientras buscaban a los sobrevivientes en las balsas, detecta al destructor Sheffield, que acá después cuando den vuelta lo van a ver, y bueno, se decide parte de la Armada realizar un ataque en venganza por el hecho de que Margaret Thatcher decidió hundir al Belgrano estando fuera del área de exclusión. Lo que sí se sabe es que Thatcher, por ejemplo, quería sí o sí el conflicto. Una vez que mandaron los barcos y todas las tropas, quería el conflicto. Hasta antes del hundimiento de Belgrano hubo hostilidades, pero podía llegar a haber un cese al fuego. Pero evidentemente ella quería ir a la pelea, a la guerra. Entonces, bueno, una vez que dos aviones Super Étendard que tiene ahí, que traje una maqueta, atacaron al Sheffield con 2 misiles Exocet, uno impactó y después se terminó hundiendo el barco. Se dieron cuenta que corrían riesgo sus barcos, principalmente los portaaviones. Vinieron 2 portaaviones, los únicos 2 que tenían en servicio, el Hermes y el Invencible, y entonces decidieron justamente atacar mediante la operación Mikado la base de Río Grande donde estaban los aviones. Estos soldados, podríamos así decirle, estos héroes nuestros del continente, estaban a cargo de defenderla, ¿sí? La idea era entrar con un helicóptero desde Chile y, imagínense la misión que iban a hacer, mandaron 2 aviones Hércules C-130 desde la isla Ascensión, que está entre África y América, en el medio del Océano Atlántico, donde ellos tienen una base muy importante, para aterrizar y tratar de destruir los aviones, los misiles y los pilotos. Una misión muy importante que al final no le salió porque el helicóptero fue detectado, se saltaron las alarmas y terminaron los Hércules volviendo y el helicóptero llegando a Chile se estrelló y lo terminaron de destruir los ingleses, donde el grupo especial de la Fuerza Aérea Inglesa, de la Royal Air Force, se refugió en Chile después. Ellos estaban a cargo de cuidar todos los aviones que hay. Ahí hay una 4C, hay un Mirage 3, que operaban desde el continente, ¿sí? Me gustaría que hubieran estado ellos acá porque lo vieron en carne propia. Ellos dicen que ha habido un par de desembarcos más, que no está corroborado, o decirles, no está firmado por el gobierno de ese momento. Los ingleses tampoco han comentado de esas misiones porque el hecho de avalar esa misión significaría que la guerra iba a ser mucho más grande, ¿sí? La guerra, al entrar al continente, igualmente no solo tuvimos ayuda de Brasil y de Perú. Recuerden que en el 78 tuvimos el conflicto del Beagle, del canal de Beagle allá en Ushuaia. ¿Alguno viajó al sur? ¿Conoce? ¿No? Bueno, es muy lindo. En el 78 casi tuvimos un conflicto con Chile y por eso Chile también apoyó a los ingleses en Malvinas. Entonces el hecho de no reconocer estos desembarcos, esos intentos de los ingleses de destruir las bases y los aviones, para ellos significa, es algo muy importante el hecho de reconocerlos como que estuvieron al pie del cañón y de defensa. Ellos todas las noches estaban atentos, con frío, a posibles desembarcos, a posibles ataques de los ingleses. Estuvieron muy tensionados durante la noche, fue momentos muy difíciles que vivieron. Han pasado mucho frío, no fueron justamente muy bien alimentados por ahí. Luis ha pasado un momento muy difícil, porque Luis, bueno, él al ser enfermero y estar en Ushuaia, después del hundimiento de Belgrano, el día 2 de mayo, fuera del área de exclusión. ¿Vieron algún documental? ¿No? ¿Poco? ¿Algunos sí? Bien. Después de haber sido hundido por el submarino Conqueror,
fuera del área de exclusión, como les decía, por eso se considera un crimen de guerra, algunos sí, otros no. Uno que ha leído un poco más dicen que en realidad venía por el norte de Malvinas, el portaaviones 25 de Mayo con su grupo, un par de corbetas de la clase Drummond, y por el sur venían el crucero Belgrano, el destructor Bouchard y el destructor Piedrabuena, que intentando hacer una maniobra de pinzas alrededor de las islas, si es que iba a haber un desembarco en la parte de la capital de Malvinas, iba a haber un conflicto. No pasó eso, no desembarcaron ahí, que después terminaron desembarcando en Bahía San Carlos, entrando por el estrecho entre las dos islas. El crucero con los dos destructores vuelve. Cuando vuelven, que después van a ver acá, impreso, al estar volviendo, ya el submarino los tenía detectados y preguntó qué querían hacer. Y bueno, Margaret Thatcher ordenó hundir. ¿Sí? Dispararon 2 torpedos, uno pegó en la proa donde se arrancó y el otro cerca de la popa, en la parte donde estaban durmiendo los marinos. ¿Sí? Había 1093 tripulantes y murieron 323. Al pegar estos 2 torpedos, el crucero queda inmovilizado, sin luz, o sea que imagínense el momento de salir también del barco, se empieza a hundir, no tenés luz para ver, estás encerrado abajo. Los que estaban en superficie, bueno, llegaron a salir y tomar las balsas, pero el resto no. Los 2 destructores se fueron porque estaban también atados a que podía pasar un ataque para ellos también, no sabían cómo venía, si era un solo submarino, 2. Y bueno, en pocos minutos, en menos de una hora, el crucero se hundió. Bajaron todos con las balsas y estuvieron a la deriva hasta el 5 de mayo, más o menos, cuando se encontraron las últimas balsas. Los que encontraron el 3, había sobrevivientes, otros no. Esa noche encima hubo mucho viento, una tormenta muy grande. Las balsas se fueron más hacia el sur, más hacia la Antártida. Así que lo que les tocó estar ahí también fue muy bravo, sobrevivir en ese momento. Y los 2 destructores volvieron junto con el rompehielos Bahía Paraíso. Rompehielos Bahía Paraíso es un barco, justamente, que es para las campañas antárticas, que participó de la Operación Rosario, el desembarco del 2 de abril y la toma de las Malvinas. Y bueno, en ese momento rescataban todas las balsas, sacaban a los heridos, sacaban a los muertos y los iban cargando en los barcos y los llevaban a Ushuaia, donde Luis le tocó una tarea muy difícil, que era, bueno, atender a los heridos y atender a los muertos. Es muy triste, es muy difícil de hablar. Los muertos lamentablemente los pusieron en bolsas y en cámaras frigoríficas y los trajeron a Continente y después había que condicionar los pobres para bueno, darle sepultura, y son tareas muy difíciles que ustedes imagínense con 18 años, 17, es algo que te trauma para toda la vida. Ustedes son más o menos de la edad, un poquito más grande, un poquito más chico, y fíjense lo que estamos hablando, y uno de solo pensarlo se emociona o te choca. Vivirlo en primera persona es muy difícil. Bueno, y en este caso, una vez que vuelven los heridos a Continente, el conflicto prosigue y ellos siguen en pie cuidando las bases del sur. Ellos cumplieron una tarea muy importante, que fue eso. Si no hubieran estado o hubiera habido menos despliegue, tal vez los ingleses se hubieran animado a atacar las bases del Continente. Pero se encontraron con que la defensa era buena y el conflicto se prolongó hasta el 16 de junio de la rendición.